Bueno, y ya estoy con una tremenda actriz y también tremenda dramaturga, con su primera obra, Terrorismo Emocional, que estrenó en 2018, le fue impresionante. Y como les decía al principio del programa, creo que va a cumplir un sueño que tiene toda actriz, que es llegar a la sala principal del Teatro Solís con una obra que es de su autoría. Y como decía también, creo que es un antes y un después de su carrera. Aquí está, Josefina Trías, un gusto estar con ella. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, muy contenta de que te esté pasando eso y quería saber, ¿no? Lo de si Terrorismo Emocional fue tu primera obra que empezaste a escribir. Sí. Empezaste a escribir por una necesidad también de actuar, como me contabas hace un ratito. Sí. Y bueno, va a ser la función número 100 del Teatro es una Solís. locura todo. Pero bueno, está un poco una mezcla entre el fenómeno terrorismo, por llamarlo de alguna manera, no como fenómeno, pero sí como el proyecto terrorismo, nos ha ido como invitando a cada vez decir que sí a desafíos mayores, por ejemplo, no sé, estrenamos en 2018 para 97 espectadores en un formato súper íntimo. Cuando la obra empezó a tener como un boca a boca interesante, empezaron a invitarnos a otros lugares, tuvimos que hacerla en Teatro Sala Italiana, en el interior, después viajar a Argentina, y ahí la obra se expandió y ahí dijimos, bueno, estamos preparados para escenarios grandes, pero tuvimos que hacer como un entrenamiento ahí. Y el año pasado, de forma muy atrevida, nos presentamos al llamado para la programación 2022 del Teatro Solís y bueno, y nos llamaron para decir que les parecía una fantástica idea cerrar esta función 100 en esa sala y bueno, yo no lo puedo creer, todavía un poco te contaba fuera del aire que hay un poco de inconsciencia de mi parte, ¿no? Porque estamos entrenando para eso y hay mucha conciencia, pero bueno, hay un poquitito de ansiedad normal, pero imagino que va a ser una fiesta. Claro, no, eso sin duda que hace una fiesta. Ya estuviste en el Solís, pero en la Zabala Muniz con Terrorismo Emocional. Estuvimos en la del En la del Mira, Mira, que es más íntima todavía. Sí. En ellas en la del Mira, exacto, en el ciclo. En el 2019. Estrenamos en 2018 y en 2019 ya hicimos 6 funciones en la del Mira. Pero sí, la gente también rodeando el colchón de Clara en una cosa súper íntima. Esto es otra cosa, son 1000 espectadores. Pero bueno, estamos armando todo para que la cercanía entre Clara y los espectadores sea igual que siempre. José, ¿vos siempre escribiste? En realidad, sí, escribo desde muy chica porque lo que vino, yo hice la carrera de actuación en la IAM y en tercero o cuarto arranqué a dar clase. Y bueno, a los 2 años de estar dando clase les propuse a mis alumnos, por mi formación en letras también y mi interés en la dramaturgia claramente, empezar a escribir para ellos y entonces, bueno, las muestras con cada uno de los grupos en Las Piedras, que tenía 3 grupos de distintas edades, empezó a consistir en escribir para ellos, para cada uno de ellos, ¿no? Con su materialidad corporal, escénica, sus voces. Entonces, todos los años escribía 3 textos y estrenábamos eso y hacíamos varias funciones. ¡Qué entrenamiento! ¿No? Y estuve entrenando muchos años la escritura y probando cosas que funcionaban, otras que no. Hasta que, bueno, eso empezó a generar en mí como, bueno, estoy escribiendo para otros actores con un placer. Porque vos ya venías con una carrera larga como actriz. Exacto. En el teatro. Y haciendo obras de repertorio y siendo invitada, y quiero seguir siendo invitada por muchos directores y directoras, pero haciendo más obras como más de repertorio. Y había sido invitada también en un par de espectáculos de dramaturgos jóvenes. Y bueno, como somos parte de una generación, ¿no? Que escribimos, dirigimos, actuamos, que hacemos todo un poco todos, ¿no? Y bueno, y se dio hubo una ruptura amorosa en mi vida ahí que también potenció de forma como así catártica un poema en primera persona que se fue transformando en terrorismo. Qué bien que hace eso, ¿no? Sí. Es como que te va sanando. Sí, la realidad es que es eso, hubo una separación que impulsó esa escritura y muy rápidamente lo biográfico quedó de lado y lo que apareció fue esta cosa voraz de escribir, ¿no? Que venía guardándose durante mucho tiempo. Porque no es autobiográfico, porque muchas veces cuando la que escribe, ¿no? Va diciendo que bueno, partió de una situación personal, en realidad se piensa que todo lo que está ahí tuvo que ver con la vida de esa persona y en realidad no. Es el 20%. La ficción está ahí. Sí, yo siempre digo que fui como la actriz que improvisaba sobre el papel, como si hubiéseme juntado con Bruno, el director de Terrorismo, a improvisar y lo hubiésemos escrito juntos. Hice eso, pero sola en mi casa. Jugué a ser Clara como que apareció rápidamente, como este personaje que me ha dado tanto, y empecé a escribir desde su voz, digamos, y bueno, y lo personal quedó en otro plano. ¿Cuánto tiempo estuviste escribiéndola y después corrigiéndola?
Un año, Un año. sí. Y fue una escritura que siempre digo como en transición y en tránsito, porque yo viajaba todos los sábados a estudiar con Chávez a Buenos Aires. Estaba muerta de cansada y necesitaba como llegar despierta a las clases los sábados. Y bueno, entonces escribí realmente muchísimo en el puerto, en el barco, ahí en buquebús. Y lo escribí en el bloc de notas del celular. O sea, mucho, escribir mucho, hasta en un momento decir, esto está denso, lo paso a un Word y arranco a corregir. Y ahí corregí y saqué muchísima cosa, ¿no? Pero cuando tuve ahí algo que me parecía como ya que tenía cierta cohesión, fue que lo empecé a editar, a corregir. Y le dije a Bruno si lo podía leer y si le parecía dirigirlo. Y bueno, y ese fue también como el gran antes y después, ¿no? Que Bruno se sumara como director a hacer juntos este viaje de instalarnos 10 meses y construir el mundo de Clara. Y aparte, porque yo creo que igual en el Solís, quieras o no, por cómo está pensada, va a mantener esa intimidad. Sí, ¿no? sí, por las cosas que me han contado, él y la iluminadora, que se me paraban los pelos, ¿no? De potenciar, vamos a la sala más hermosa a nivel luces, todo, van a suceder cosas a nivel diseño que no teníamos en otros espacios, y entonces, bueno, va a tener una belleza así como superlativa. Y no sé, hay gente que sabemos que va por segunda o tercera vez a ver la obra. Totalmente. Y que van a ser como pequeñas cositas nuevas. El espectáculo es el mismo, pero... Vos hablabas de que se resignificaba, Sí. Clara, siempre, cada Sí, vez y que por eso se la seguimos reestrenaba haciendo. Terrorismo Emocional. Sí, sentimos eso. Es que posta que termina la función y nos miramos con Bruno, que ya nos miramos y nos entendemos, y me dice, ¿viste el sentido que apareció en esta escena? Parecemos dos como enfermos, ¿no? De la polifonía de la cuestión, ¿no? Pero nos pasa eso, y por eso la seguimos haciendo, porque nos divierte mucho, y porque él me ha permitido una libertad como actriz y un juego actoral que estamos todo el tiempo rehaciendo la obra. Claro, porque aparte muchas veces los actores, incluso cuando los textos son de otros, entienden lo que realmente están diciendo después de varias funciones. Y Yo vos como autora me parece que podés hasta interpretar otra cosa que vos misma escribiste. Yo, medio en chiste, medio en serio, digo, le pediría a la gente que fue a las primeras 20 funciones que volvieran ahora y que la vieran, porque la sensación es que es otra obra después de la función 20, 25. Se consolidó algo que al principio yo estaba ensayando con el público, no sé cómo, obviamente que la obra estaba preciosa ya, pero digo, sucede, necesitamos los actores esto de los ensayos con público, ¿no? Pero muchos así, fue como Terrorismo un gran aprendizaje de probar con la platea ahí, con media platea. Pasa que claro, si invitamos es como al los público... músicos que después quieren grabar el disco después de que hicieron la gira del disco y dicen, no, ahora tendríamos que grabar el disco. Pero sí, pero mucho aprendizaje por ese lado también. Y bueno, y la suerte en estas 99 funciones que he tenido, a aprender muchísimo del hecho teatral en su globalidad. ¿Y cómo es pasar, ¿no? de Terrorismo Emocional, tu primer obra de teatro que es un unipersonal, ¿no? Pasar a escribir una obra como llamaste a Walter, que va a estar en la Sala Muniz del 14 ¿Al 19? Del 14 al 19 de junio, que es como un drama familiar en comedia, ¿no? Que ya hay diálogos, que los diálogos no deben ser fáciles de escribir. No, y yo, estás apuntando exactamente al punto que yo en realidad me obsesionaba como escritora previo en el momento de escritura de Walter, que era yo sabía que quería contar la historia de una familia, quería meterme como con la épica familiar, partiendo de una herida personal y propia que era la de mi propia familia, pero sin contar la historia de ellos porque no me interesaba. Pero en realidad hablar de una herida colectiva, que es la crisis del 2002, ¿no? Que fue la última más zarpada de los últimos 40 años en nuestro país, que todos conocemos de qué estamos hablando. Y bueno, y sabía que quería trabajar con el diálogo, sabía que los 4 personajes iban a estar en escena todo el tiempo y era consciente de que tenía que elaborar muchísimo eso. No quería monólogos y bueno, estuve como estudiando muchísimo como la línea dramática del teatro norteamericano al principio del siglo, así como de obras clásicas de familias de clase media y con dramas. Sí, mucho Miller, claro. Y bueno, y por otro lado estoy contando últimamente que estaba como una premisa medio afectiva, que escribí también pensando en la obra que le gustaría haber visto a mi hermano. Esa fue como una consigna como interna, porque él siempre en chiste me decía, José, escribí llamaste a Walter, que era un guiño interno entre los dos que sabíamos lo que queríamos decir. Él se refería a escribir sobre lo que nos pasó a nosotros como familia, como a tantas, ¿no? Y yo estaba, bueno, se escribirá en un momento. De hecho, eres anterior a esta conversación a terrorismo. Llamaste a Walter viene como gestándose hace mucho. Y en 2019 me senté y dije, bueno, es el momento. Y empecé a escribir, obviamente que el punto de vista es desde la mirada de un adolescente,
de 17 años que está ahí en el living de su casa con su familia en un momento duro, pero como decís vos, atravesada por la comedia total. Y bueno, y ahí en el proceso me di cuenta que era Clara, que era la misma que de terrorismo. En el proceso y con una directora diferente. Es que antes de que empezáramos a ensayar, le pasé el borrador a una amiga y fue mi amiga, Valentina Gedanque, que me dijo... Cuando en el proceso que estabas escribiendo. Sí, me dijo, es Clara, ¿qué le pones otro nombre a este personaje? Es la misma de terrorismo emocional, es su padre, su madre, son los mismos vínculos, estás hablando de lo mismo pero con otro contexto. Borrá y fue reemplazar Emma, que era su nombre, por Clara. Y cerró todo muchísimo y la escritura como que fluyó de otra manera también. ¿Y se ve la misma Clara? Y sí, es re interesante porque es la misma persona, el mismo personaje, pero en dos momentos súper distintos, ¿no? Y un poco Llamaste a Walter trae como esta cosa de la discusión entre lo rápido que han cambiado los paradigmas, por ejemplo, a nivel como de lo vincular, de lo sexoafectivo, de lo que por suerte se ha ampliado el paradigma, ¿no? En términos de cómo amarnos y ni hablar de cómo los feminismos han cambiado la realidad en tan poco tiempo, ¿no? Pero la adolescente que yo fui en los 2000 es muy distinta a una adolescente de hoy en día, muy, muy distinta. Y la obra Llamaste a Walter tiene como estos saltos del 2002 al 2022, en donde Clara sale un poco como de la obra y dice... Si yo hubiera tenido estos elementos en 2020 no sufría tanto, como un poco un juego con eso. Así que el diálogo con terrorismo está como bastante explicitado. Josefina, muchísimas gracias por haber estado hoy acá. No. Vamos a recordarle a la gente, el 4 de junio es el día en que se presenta Terrorismo Emocional en la sala principal del Teatro Solís y después, del 14 al 19 de junio, en la Zabala Muniz, Llamaste a Walter. Dos en un lugar. Sí, lo hicimos, está recomendadísimo, obviamente que son independientes, se pueden ver de forma independiente y se entiende todo, pero bueno, si ves terrorismo al principio está mucho mejor y después ver Walter, están en ese orden de gusto. Buenísimo. Mucha mierda. Gracias, para las dos. Bueno, es para una cosita cortita porque también quiero... Ahora te animaste a hacer guión audiovisual. Estamos empezando, a mí me fascina actuar, esto es lo primero que me gusta. Claro. Y entonces, bueno, dije, igual que en el teatro, voy a arrancar a escribir para audiovisual. Y estoy ahí empezando como a probarme en ese lenguaje y en diciembre vamos a filmar un primer proyecto ahí que me tiene como guionista. Como guionista y actriz. Eso nunca falta. O sea, capaz que el año que viene o el otro ya lo vemos en pantalla. Ojalá sí, lo tenemos que estrenar el año que viene, sí, seguro. Ojalá que sí, José, de verdad. Bueno, mucha mierda. Gracias por haber estado hoy acá. Gracias a ustedes. En Mira Montevideo, un placer.